Bien, vamos a revisar entonces las respuestas al ejercicio sobre tablas de vida actuariales. Eh, Les decía que son datos sobre mujeres diagnosticadas con cáncer cervicuterino en México y los Estados Unidos entre 2007 y 2010, etapas 3 y 4. Aquí está la tabla en donde se podían completar una serie de columnas, ¿verdad? Para las hispanas y para las mexicanas. Y aquí lo que tendríamos que hacer primero pues es esta columna que se llama vivos al inicio del intervalo, este, que se obtiene simplemente restándole a los que estaban vivos al inicio del intervalo, les restamos los que se murieron en el intervalo, los que se censuraron en el intervalo, y eso nos da el nuevo total de vivos que empiezan en el siguiente intervalo, en este caso a los 15 años, ¿no? Y esto lo vamos haciendo secuencialmente y ya tenemos esta tabla que se llama vivos al inicio del intervalo. Luego nos pedía calcular las personas en riesgo de morir. Si se acuerdan ustedes, o espero que sí lo hayan hecho, lo que tenemos que hacer es quitarle la mitad de las pérdidas a estos sujetos que están aquí al inicio del intervalo, ¿verdad? Entonces, a 124 le tendríamos que quitar la mitad de 9, o sea, 4 y medio. 124 menos 4 y medio me da 119.5, ¿verdad? Y así voy completando esta columna que voy a necesitar después, ¿no? Entonces esta la tengo que completar primero. Luego ya con toda esa información ya puedo calcular la probabilidad de morir en intervalo. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Se divide el número de muertes acumuladas en ese intervalo entre las personas en riesgo de morir, no los que empezaron el intervalo, sino los que están en riesgo de morir. Entonces aquí divido 124 entre 119.5 y me da esta cantidad redondeada a 4 cifras. Recuerden que siempre la probabilidad pues la redondeamos a 4 cifras cuando estamos haciendo los cálculos. Al final a lo mejor ya redondeamos diferente, ¿no? La última cantidad, por ejemplo, si yo quisiera decir cuál es la probabilidad de sobrevivir en los casos de cáncer cervicuterino, en las hispanas, a los 24 meses de seguimiento, pues entonces, perdón, a los 27 meses de seguimiento, pues sería esta cantidad, sería 0.5601, pero yo podría decir 56% también, ¿no? Aquí podría decir 58%, ¿no? Ya al final redondeo, ¿no? Bueno, entonces ya calculamos estas probabilidades de morir y podemos calcular fácilmente las probabilidades de sobrevivir simplemente restándole a 1 le restamos esta cantidad. 1 menos esto nos da esta cantidad. Y lo vamos haciendo en cada renglón de esta columna y finalmente entonces ya podemos calcular la probabilidad de vivir desde el inicio, desde el diagnóstico en este caso, hasta el inicio al final de uno de estos intervalos, o el inicio pues del siguiente intervalo, ¿no? Y para eso lo que hacemos pues, es simplemente ir multiplicando. En este caso, para obtener este número, multiplico lo que llevaba yo de sobrevida acumulada aquí por la probabilidad de sobrevivir en este intervalo, y eso me da esta cantidad. 68,43 por 94,98 me tiene que dar esta cantidad. Y así vamos llenando entonces lo que falta de las tablas. En el caso de las mexicanas, pues era lo mismo, nada más eran otros renglones los que faltaban. 65 sale de quitarle a 69, 4 y 0. De ahí sale el 65. Este 59 sale de quitarle a 65, 4 y 2, que son 6, 65 menos 6, 59, ¿no? Este 64 sale de quitarle a 65 la mitad de las censuras, 1, 65 menos 1, 64, ¿no?
Luego calculamos la probabilidad de morir en el intervalo, que son los que hayan fallecido, 4, entre los que están en riesgo, que es esta columna, 64, y me da esta cantidad, ¿no? Y vamos haciendo eso en toda esta columna y finalmente, y después le quitamos 1 a todas estas cantidades, a 1 le quitamos todas esas cantidades y obtenemos la probabilidad de sobrevivir en el intervalo. Y ya vamos entonces calculando cuál es la sobrevida desde el diagnóstico hasta ese tiempo, ¿no? Multiplicando la sobrevida que ya había por la sobrevida en el intervalo, y eso ya me va dando la sobrevida hasta el final de este intervalo. Este intervalo termina a los 6 meses, o sea, ahí termina, ¿no? Y entonces eso es básicamente lo que había que hacer. Después habría que graficar las probabilidades de sobrevivir desde el diagnóstico en ambos grupos, en la escala graduada que se anexó. Entonces aquí están graficadas las dos sobrevidas, aquí están las sobrevidas ya redondeadas, porque en la gráfica no vamos a tener tanta precisión. Estas son las sobrevidas que se obtienen a estos meses, ¿no? A 9 meses la sobrevida, en las mexicanas es 81, en las hispanas es 84, ¿no? Esto lo vamos graficando aquí en la gráfica, y la sobrevida la ponemos en porcentaje, avisamos que es un porcentaje, decimos quiénes son hispanas y quiénes son mexicanas, y después nos están pidiendo que con la información gráfica digamos cuál es el tiempo mediano de sobrevida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir aquí al 50% y tengo que ver dónde se intersecta cada curva en ese 50%. Y y vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí llevamos 18 meses y aquí llevamos 21 meses, o sea, cada una de estas son 0.3 de un mes. Así que esto es casi, 1, 2, 3, 4, pues son como 19 meses, ¿no? 19 meses. En el caso de las mexicanas, que son esta curva más baja, o la que baja más. Y en el caso de las hispanas, pues todavía no se llega al 50%, pero ya se está muy cerca, ¿no? Ya casi se está. Entonces, bueno, vamos a decir que son 33 meses, ¿no? Entonces yo sé que las mexicanas están viviendo 19 meses. La mitad de las mexicanas van a vivir hasta los 19 meses o menos. Y la mitad de las norteamericanas va a vivir hasta los 33 meses. Aquí vemos una diferencia muy importante, ¿no? A los 33 meses, aquí ven ustedes, todavía sobrevive el 52% de las hispanas de Los Ángeles, que casi todas ellas son mexicanas. Pero solo el 35% de las mujeres mexicanas, que son de una muestra representativa de enfermas de cáncer cervicuterino de nivel socioeconómico bajo en el país, ¿no? Entonces, básicamente esto es el ejercicio.